Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente González, en esta oportunidad aquí en los estudios de Iquique Televisión. Bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Iquique Televisión y un saludo también a todas las personas que viven en esta preciosa región. Sí, hemos escuchado, ¿cierto?, mucho del tema de transparencia, de este Consejo para la Transparencia, pero en términos generales yo creo que la ciudadanía no tiene todavía muy claro de qué se trata esto. ¿Por qué no partamos por ahí? Sí, bueno, y gracias por la oportunidad de explicarlo por la misma razón. El Consejo para la Transparencia es un organismo público del Estado, no del gobierno, que existe en Chile desde que se creó la ley de transparencia, hace 13 años atrás. Entró un poquito después, en el fondo, en funcionamiento. Y es básicamente el organismo garante en materia de acceso a la información pública. Eso quiere decir que en Chile existe una disposición legal, que es esta ley, que obliga a los servicios públicos a la transparencia activa, es decir, a tener que publicar un montón de información, y a la transparencia pasiva de derecho a acceso, es decir, que las personas puedan ir a solicitar información a los servicios públicos, lo hagan a través de la web, presencialmente o como estimen, y que en el fondo los servicios públicos tienen la obligación de responder. Ese es básicamente lo que hace el acceso a la información y nosotros como Consejo velamos porque esto se cumpla. Y bien, ¿qué es lo que hace este organismo, cierto? Porque la gente de repente siente que a lo mejor puede acceder a través de alguna plataforma web, ¿qué tipo de preguntas puede hacer? ¿Qué tipo de información, digamos, puede acceder? Cuéntanos un poco. Bueno, diría más del 95% de los organismos públicos que son sujetos obligados, es decir, cerca de 1000, están en la plataforma del portal de transparencia. ¿Qué es el portal de transparencia? El sitio único que existe desde que se crea la ley de transparencia, un poquito después que entran en operaciones, que es donde se contiene en el fondo la información tanto de transparencia activa, es decir, esa información que tienen los servicios públicos obligación de publicar mes a mes, y de derecho a acceso. A través de esa plataforma se pueden hacer las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace este portal. De hecho, hay cosas emblemáticas como, por ejemplo, incluso videos, grabaciones, audios, documentos públicos, etcétera. Es toda una gama de información, básicamente la mayor parte de las cosas que están ahí, que son, en el fondo, información pública y por lo tanto son susceptibles a ser solicitadas. Y la ley de transparencia respecto a las causales de reserva las tiene muy acotadas, es decir, temas que amenazan eventualmente la seguridad nacional, temas que tengan que ver, por ejemplo, con distracción indebida, es decir, que se pide un volumen de información que efectivamente distraiga la labor principal de los organismos públicos, pero en general las causales están muy acotadas y este es un derecho fundamental que en el fondo le asiste a todas las personas. ¿Y hay que tener algún respaldo, digamos, para solicitar la información? ¿Uno tiene que pertenecer a alguna institución o tiene que, no sé, ser académico o puede cualquier persona? No, de hecho, una de las cosas importantes que tiene esta norma y que están además plasmadas en el artículo 11 de la ley, que son todos los principios de la ley, establece, por ejemplo, la no discriminación, el principio de facilitación, y en general esta es una norma que en el fondo no le pide a ningún ciudadano o ciudadana, ni siquiera requisitos de edad, ¿no? Ni de género, ni de pertenencia a algún tipo de grupo, nada, es una ley que no discrimina, que puede ser susceptible para que cualquier persona en la práctica pueda solicitar información y los organismos públicos además tienen procedimientos específicos para poder responder. Por ejemplo, le voy a poner un caso, una obra, qué sé yo, X, que se está financiando acá por un ministerio, y uno tiene alguna duda respecto, ¿cierto?, de los ítems, de los montos, de las adjudicaciones, de las empresas que están detrás, a lo mejor porque uno tiene algún interés, tiene una empresa relacionada con el tema, ¿uno puede obtener todos esos datos? Uno puede obtener toda esa información. Las únicas causales de reserva, por ejemplo, que en un caso de estas características podría existir y por lo tanto podría denegarle por un tiempo la información, es que ese sea un proceso que está en curso, en decisión, digamos, proceso de adjudicación. Se entiende que un proceso de decisión que está en curso se puede ver afectado si uno entrega la información previamente, ¿no?, a los actores. Pero una vez que esos procesos ya están zanjados, esto es información pública y esa información se tiene que entregar a la ciudadanía. ¿Y cómo ha funcionado esto? Porque una cosa es que exista, ¿cierto?, la ley, que exista, en fin, esta posibilidad, y otra que efectivamente, ¿cierto?, la comunidad, ¿cierto?, la ciudadanía acceda, solicite, y investigue, en fin, y pueda, digamos, ¿cierto?, usar esta información. Yo creo que es un balance que es bien positivo, pero que nos plantea varios desafíos también en el aprendizaje ya de estos 13 años. Primero, que ya llevamos acumulado más de 1,5 millones de solicitudes de acceso a la información pública. Eso es
en el fondo, muchas solicitudes de información, más de 100.000 al año, ¿no? Y esto además ha ido creciendo en los últimos años. Al principio se pedía muy poca información, la ley se conocía menos, hoy en día tenemos niveles de conocimiento mayor y más solicitudes de información. Creo que ha sido una herramienta útil para el control social. Vemos, por ejemplo, mucho, y si uno pone atención muchas veces a los medios de comunicación, el mundo del periodismo, las comunicaciones en general hacen mucho uso de la ley de acceso a la información. Es decir, hacen el control o, en el fondo, exigible la rendición de cuentas de la autoridad a través del uso de la ley de acceso a la información. Y eso creo que ha sido muy positivo. Pero hay espacios donde también tenemos que avanzar. Esos espacios, diría, por ejemplo, ámbitos como las corporaciones municipales, donde efectivamente la ley de transparencia podría ser parte de la tarea, ¿no? Ámbitos como, en el fondo, la potestad que, por ejemplo, podría tener el Consejo para la Transparencia sobre el Congreso, sobre el Poder Judicial o autonomías constitucionales en el marco de un reconocimiento constitucional más amplio del Consejo y de la propia norma de transparencia, o sea, del propio acceso a la información, sería muy clave. Eso hoy en día no ocurre. El Consejo para la Transparencia tiene potestad sobre 1.000 órganos públicos, pero que están básicamente en la administración central, no sobre otros poderes del Estado ni autonomías constitucionales, y tal vez sería bueno pensar avanzar hacia allá, ¿no? Lo mismo que lenguaje claro. Yo creo que hoy en día hay mucha información. Si uno se mete a una página en general de Transparencia Activa, por ejemplo, hay mucha información disponible. El punto es que muchas veces esa información no es legible para las personas, ¿no? Sí, eso le voy a consultar porque de repente, cierto, uno escucha quejas de la gente, dice, oye, ingresé a buscar tal información y me encontré con en buen chileno, una majamama de datos, ¿cierto? Y al final me aburrí, perdí el tiempo. Eso no está estandarizado, no está... No, teníamos ahora, bueno, hay una discusión que está llevando actualmente el Congreso, que es un proyecto de ley que ya lleva 3 años en discusiones, ya ha sido bastante, digamos, pero 3 años en discusión, que es como una especie de adecuación legislativa respecto a la ley de transparencia que existe actualmente, y entre otras cosas señala, por ejemplo, que el principio del lenguaje claro tiene que ser incorporado a la ley, ¿no? Que, por ejemplo, cuestiones tales como los datos abiertos, que debería ser un principio, debiera estar incorporado a la ley. El problema es que todavía no tenemos norma. Ahora, nosotros de todas maneras, a través de los instructivos y la práctica que tenemos desde el Consejo, lo que hemos ido haciendo es empujar hacia que se entienda que parte importante de las obligaciones de los organismos públicos es aproximarse a la ciudadanía. Y eso se hace a través de la orientación del lenguaje claro, que nos permite efectivamente acercar ese lenguaje, acercar la administración del Estado a las personas. ¿Qué pasa con los tiempos de respuesta? ¿Es expedito? ¿Se demoran? ¿Está, digamos, cierto, normado también? ¿Cuánto tiempo se tiene que tomar, digamos, en responder? La norma esta vez establece muy claro los procesos y los tiempos, digamos, establece que una vez que una persona hace una solicitud de acceso a la información, los organismos públicos tienen 20 días para responder, 20 días hábiles para responder, y eventualmente podrían prorrogarlo por otros días por causas muy justificadas, ¿no? Si en ese plazo no se cumple la ley, efectivamente las personas tienen la posibilidad, o porque no le respondieron mal o como sea, las personas tienen la posibilidad de ir al Consejo para la Transparencia a reclamar por ese incumplimiento, cualquiera que ello sea, de la naturaleza que sea. Y tiene 15 días en el fondo después de eso para poder hacer ese reclamo. Y ahí en más el Consejo en el fondo revisa los antecedentes y responde si se acoge o se rechaza el amparo de acuerdo a las causales de reserva que se invoquen. Entonces, hay plazos más o menos establecidos con la norma que son importantes de cumplir y que garantizan de alguna manera que las personas pueden recurrir a ese derecho fundamental. ¿Y ustedes reciben en ese sentido muchas quejas de personas que no están satisfechas? Estamos recibiendo muchas y cada vez más, y uno puede mirar esto de 2 maneras, digamos, 2 son las hipótesis, o porque efectivamente los servicios públicos están cumpliendo menos. Ahora nosotros en eso hemos sido claros y tajantes, hemos iniciado investigaciones sumarias a vistas de eventualmente aplicar sanciones en aquellos servicios públicos que no están cumpliendo con la norma por diversos motivos. Y también en el fondo uno lo puede mirar de otra manera, digamos, de manera más negativa, y pensar que efectivamente hay servicios públicos, o de manera más positiva más bien, perdón, que efectivamente hay servicios públicos que están cumpliendo más, y hay más interés también en el acceso a la información pública, ¿no? Lo que sí vemos es que es creciente la cantidad de solicitudes, es creciente la cantidad también de amparos que nosotros recibimos, y eso al final del día, más allá de que podamos aplicar sanción o que los servicios públicos a veces ocupen algunas brechas y tengamos brechas efectivamente, es una buena noticia que en el fondo la ciudadanía se entere que existe este derecho y lo ejerza. ¿Y en la administración pública, digamos, existe, cierto, de alguna manera la política de responder, o hay alguna
autoridades o algunas instituciones que de repente son un poco reacias, dicen, no, esta información es complicada, mejor no la entreguemos, busquemos un subterfugio para evitar. Sí, yo creo que persisten todavía en varios ámbitos de la administración algunas como brechas, ¿no? Efectivamente alguna utilización reiterada, por ejemplo, de ciertas causales de reserva o prácticas tales como derivar. La ley permite, por ejemplo, cuando una solicitud se hace un servicio X, pero en realidad quien debiera responder es Y, entonces permite derivar, y en general muchas de las cosas que generan esta brecha son cuestiones tales como prácticas como que en el último día en vez de responderle a la persona se deriva, entonces esto genera una nueva solicitud, pero después que ya la persona ha perdido 20 días hábiles en su solicitud. Se dilata, digamos, de alguna manera. Exactamente, y hemos visto que existen muchas veces esas brechas o esas prácticas que finalmente lo que terminan generando es una merma en la posibilidad de ejercer derechos fundamentales, y por eso hemos estado muy encima de los procesos, muy encima señalando también que acá tenemos nosotros facultades de sancionar y en caso de cumplimiento efectivamente vamos a aplicar las sanciones que correspondan. Ustedes firmaron un convenio, entiendo, con el gobierno regional hoy día. Cuéntenos un poco cuál es la idea de ese convenio. Sí, hace un mes atrás, un poquito más de un mes atrás, el gobernador regional recién electo, por lo demás, nos fue a ver a la oficina del Consejo para la Transparencia en Santiago y nos señaló que era de su interés poder firmar, ojalá, un convenio de colaboración con el Consejo para la Transparencia de manera tal de no solamente cumplir con los estándares básicos de transparencia que tienen que cumplir todas las nuevas autoridades, sino que avanzar un poquito más allá, es decir, que ojalá pudiéramos proveerle más capacitación, comprometerse a cumplir con todos los estándares del portal de transparencia y evaluar qué otras cosas en el fondo podemos efectivamente hacer para ir ampliando las posibilidades de la transparencia en esta región. A nosotros nos parece que mientras haya autoridades comprometidas o que al menos señalen que tienen un compromiso con estas materias, tenemos que empujar y levantar. Es lo que hemos hecho con todos los gobernadores regionales por lo demás en el país. Entonces venimos a firmar un convenio de colaboración y la idea de empujar la transparencia en la gestión de esta administración, no menos. Sí. ¿Y esta información cualquier persona puede solicitarla? ¿Tiene que ser una empresa, una institución? ¿Uno tiene que estar patrocinado por un abogado? ¿Cómo es? Para nada. La información pública, de hecho, lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en varios de sus principios, que están en el artículo 11 de la ley, entre otras cosas, es, por ejemplo, el principio de no discriminación, el principio de facilitación, es decir, cualquier persona, entidad, independiente de la edad, del sexo, del fondo su origen étnico y cualquier otro tipo de discriminación no corre para la ley de transparencia, ¿no? Cualquier persona puede pedir información pública en la práctica y se le reconoce el derecho a todas las personas. Y por último, ¿qué tan importante, es cierto, es esta transparencia para el sistema democrático en tiempos, cierto, donde la gente tiene tantas aprensiones y tantas, cierto, dudas respecto de sus representantes, los parlamentarios, los políticos en términos generales, digamos? Me imagino que esto es clave. A ver, siempre es importante porque en rigor se trata de un derecho fundamental. Cuando nosotros hablamos de acceso a la información pública estamos hablando de un derecho fundamental, que es reconocido además en varios tratados y acuerdos internacionales que ha firmado y ha suscrito nuestro país. Pero además de eso, estamos hablando de una herramienta fundamental para la recuperación de la confianza en nuestro país. ¿Y a qué me refiero con eso? Básicamente lo que hace la norma de transparencia y acceso a la información, como las normas que están alrededor de este ecosistema, diríamos, o sea, la ley de lobby, la ley de probidad, que establece declaración de interés de patrimonio, entre otras, es poner luz ahí donde la opacidad, donde la oscuridad genera la posibilidad de actos de corrupción. Permite que se haga exigible la rendición de cuentas, es decir, cuando uno solicita información a la autoridad está obligada a responder y en ese marco está obligada también a responder, en el fondo a rendirle cuentas a la ciudadanía. Y por último, creemos que también es fundamental porque es un derecho que actúa como un derecho llave, es decir, es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos como la prestación de subsidios, derechos, beneficios, etcétera, ¿no? Y en ese marco creemos que es fundamental para la democracia, una institucionalidad como esta que garantice la transparencia, que aproxime el Estado a las personas, garantiza estándares de democracia mayor. Bueno, muy bien, Gloria, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia, en este especial de prensa aquí en Iquique Televisión.